Hola, Dios les bendiga, hermanas, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado muy bien el Día de las Madres, que hayan disfrutado ese tiempo con su familia, que haya sido un tiempo de bendición. En este día estoy aquí para compartir con ustedes otro mensaje más de la palabra de Dios, de otra mujer que necesitó fortalecerse en el Señor. Hermanas, necesitamos fortaleza para vivir. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Saben que en nuestra vida a veces hacemos planes y a veces los planes no salen como queríamos. Por ejemplo, nosotros en la iglesia estábamos planeando tenerles un detallito exactamente para el 10 de mayo, para el Día de las Madres, pero no llegó a tiempo y entonces las cosas no salieron como habíamos pensado. Tuvimos que hacer algunos cambios. Así pasa en la vida, a veces con cosas tan pequeñas y a veces con cosas tan grandes. La vida cambia y puede dar un giro inesperado. Este, Hay un dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone, pero en la Biblia también viene un versículo que dice, Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Eso quiere decir que podemos tener planes, ¿verdad? Pero la última palabra está en Dios. Entonces, debemos de saber confiar en Él cuando los planes cambian. En este día yo quiero hablarles a ustedes, hermanas, de una mujer que tenía planes en su vida. Estaba con mucha expectación. ¿Por qué? Porque se iba a casar, estaba comprometida. Cuando recordemos y remontémonos a nuestro tiempo, a nuestra vida, cuando estábamos pensando en casarnos, todos los pensamientos que teníamos, los planes, los preparativos que hicimos, el vestido, la comida de la fiesta, la casa en la que íbamos a vivir, tantas cosas que estábamos organizando. Pues yo pienso que ella también tenía planes, también estaba organizando cosas, pero entonces su vida se vio trastocada. Su vida se vio cambiada. ¿Por qué? Por obra de Dios. ¿Quién es esta mujer de la que les quiero hablar? Es María, la madre de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Leí Lucas 1 del 26 al 38. Hermanas, ¿qué cambio dio la vida de María? Era una joven comprometida, desposada, con un joven llamado José. Planes de boda que, por decir así, fueron derrumbados. Qué tremendo, hermanas. ¿Se imaginan que algo así pasara con nosotros? Que de repente los planes, ya no sabemos qué va a pasar con ellos. A María se le estaba haciendo un llamado muy especial. Se le estaba llamando a ser la madre del Hijo de Dios, del prometido, del Emanuel que iba a venir a este mundo. Pero, hermanas, era un privilegio muy grande, pero ese privilegio también llevaba un sacrificio y María lo aceptó.
Vamos a ver entonces, hermanas, que María necesitaba fortaleza para su vida. Su vida no era fácil y su vida no iba a ser fácil de aquí en adelante. Ella necesitaba que Dios la fortaleciera. Primeramente, hermanas, ella recibió un llamado de Dios, una misión bendita. ¿Qué hacemos nosotros, hermanas, cuando Dios nos llama? Dios nos llama de muchas maneras. Nos llama a ser fieles a Él. Nos llama a ser evangelistas. ¿Cuántas veces no acudimos al llamado de evangelismo? Nos llama a la oración, nos llama a la lectura de la Biblia, nos llama a servirlo. Hermana, si tu esposo fuera llamado al ministerio, ¿estarías dispuesta a seguirlo? Muchas veces no estamos tan dispuestas como María. María recibió un llamado, nosotros también recibimos llamados, ya mencioné algunos. No podemos tener llamado a algún ministerio en la obra de Dios. ¿Qué nos encontramos haciendo en la obra de Dios, hermanas? Bueno, ¿qué hizo María ante ese llamado? Hermanas, ella se sometió al Señor. Vemos el versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella se rindió al Señor. Ella dijo, soy tu sierva es tu esclava. Voy a hacer lo que tú digas, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Hermanas, se necesita una completa humildad y una completa rendición a Dios para hacer lo que María hizo. Hermana, ella puso primero a Dios que sus propios planes, que sus propios anhelos, que su futuro. Ella estaba arriesgando mucho, hermanas. En ese tiempo, ¿cómo ibas a poder explicar que estás embarazada así nomás? Si eras una virgen, si estabas comprometida. En aquellos tiempos y en la cultura judía, si una mujer se encontraba embarazada antes del matrimonio, eso se llama fornicación. Entonces, eso no era algo gracioso, eso era un pecado y se castigaba con muerte. Ella peligraba su vida, hermanas. Ella estaba arriesgando su vida. Ella estaba arriesgando su reputación. Todavía pasó el tiempo, muchos años después. Recuerdan que una vez le dijeron a Jesucristo, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Tal vez en su pueblo, las ancianitas decían, esa mujer tuvo un hijo, se embarazó cuando todavía no estaba casada. ¿Te imaginas? Ella arriesgó mucho, su reputación, sus planes de boda, la vida que como ella se la había imaginado ya no iba a ser igual, pero ella se rindió al Señor. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No importo yo, importas tú, importan tus planes, Señor. Hermanas, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros planes se trastocan? Nos frustramos, nos enojamos, nos quejamos. María no lo hizo así, María se rindió en cuerpo y alma. Hermanas, ella necesitaba fortaleza para poder salir de esa situación, para poder tener la fuerza para vencer, para salir adelante. Vemos entonces, hermanas, que ella pasó por varias cosas. Primeramente, ella, en Lucas 2:19, si vamos a Lucas 2:19, nos dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Eso lo dijo después de que vinieron los pastores. Vamos a tratar de ver qué cosas había pasado que ella guardaba en su corazón. Miren, primeramente se le apareció un ángel. Le dijo, vas a tener en tu vientre al Hijo de Dios. Después le dijo, tu prima Elizabeth ha concebido en su vejez. Ella fue a ver a su prima y se dio cuenta que sí, que era verdad lo que el ángel le decía. Se fortaleció en fe. Elizabeth dice que su hijo, que era Juan el Bautista, saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahí hablaron y se fortalecieron en fe la una a la otra. María engrandeció al Señor, una oración muy hermosa que ella estaba ahí escrita en la palabra de Dios. Le tocó vivir eso. Después llega con José y José dice la palabra de Dios que al ver que ella estaba embarazada la quiso dejar secretamente, hermanas, y no era para menos. Ella estaba embarazada y no de él. Fue Dios el quien tuvo que venir a hablar con José en sueños, dice la palabra de Dios, y le dijo que no temiera tomar a María como esposa.
Hermanas, todo eso María lo fue conociendo y lo fue guardando en su corazón. Después dice la palabra de Dios que se casaron, fueron hasta Belén porque iban a ser empadronados. Allá fue el alumbramiento, ahí nació Jesucristo. No hubo un lugar para ellos, hermanas, en el mesón. Tuvo que dar a luz en un establo. Después de eso, vinieron los pastores, unos pastores viniendo de la nada, glorificando a Dios, diciendo que habían visto visión de ángeles y que se les había dicho que el niño que había nacido era Cristo el Señor. Hermanas, todo eso María lo oyó, las pruebas, ella misma lo había cargado en el vientre y ahora ella guardaba todo eso en su corazón. Después, al tiempo, dice que vinieron unos magos del oriente y esos magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. María guardaba todo eso en su corazón, hermanas. También dice la palabra de Dios que María y José, cuando el niño iba a ser circuncidado al 8º día, fueron al templo y lo circuncidaron como se debía de hacer. Y en ese lugar tuvo 2 encuentros. Uno fue un anciano llamado Simeón, que le profetizó. Y la otra fue una ancianita llamada Ana, que también glorificaba a Dios por haber conocido a este bebé. Todo eso María lo guardaba, hermanas, era algo importante, eran pruebas de fe y todo eso que guardaba a ella la fortaleció porque lo iba a necesitar. Veamos algunos versículos, hermanas. Miren lo que dice en Lucas 2:51, dice otra vez lo mismo. Esto lo dice después cuando ya el niño había crecido, ya tenía 12 años y fueron al templo y que se les perdió. ¿Recuerdan eso? Ahorita lo vamos a retomar, pero dice también, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Otra vez lo repite, ¿por qué, hermanas? Porque era muy importante que el corazón de María estuviera fortalecido. A ella le tocó una misión muy importante en esta tierra. Ella dio a luz a nuestro Salvador. Ella no es la madre de Dios, hermanas. Ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre, de su naturaleza humana. Pero cumplió un papel muy importante al prestarse para ser ese instrumento escogido de Dios. Bueno, ella necesitaba fortaleza, hermanas. Cuando Simeón la miró y profetizó del niño, si vamos a Lucas 2, dice la palabra de Dios que Simeón dice que le había sido, el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y entonces él le dijo unas palabras a María, que son las que quiero que notes. Dice, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermana, se le estaba diciendo a María que Jesús iba a hacer algo grande para el Señor. Pero también se le dijo que una espada iba a atravesar su misma alma. Yo antes no sabía qué significaba eso, pero después entendí la espada que iba a atravesar el alma, no el cuerpo, el alma de María. ¿Por qué? Porque era el dolor que ella iba a tener cuando su hijo se sacrificara por todos nosotros, hermanas, por nuestros pecados. Porque María era una mujer como nosotros, era una madre como nosotros. Y en su carne a ella le dolió lo que su hijo pasó.
Ella necesitaba fortaleza, hermanas, para poder sobrellevar lo que iba a venir. María guardaba todas estas cosas en su corazón, hermanas. Dios le había permitido ver todo esto que ya les dije, toda esa verdad, toda esa manifestación de Dios la fortaleció cuando el momento difícil llegó. Hermana, ¿qué es lo que estás guardando tú en tu corazón? Que va a fortalecer tu alma para cuando llegue el momento difícil a tu vida. Muchas veces en mi vida me ha pasado que he estado en situaciones difíciles. Y en esas situaciones en que tengo dudas, tengo miedos, temores, está la palabra de Dios en mi vida, palabra que he memorizado, palabra que puedo leer en el momento, versículos a los que me puedo agarrar, de los que me puedo sostener y que dan fortaleza a mi alma. María había guardado mucho, hermanas, en su corazón. Cuando el momento difícil llegó, ella tenía fortaleza, por eso. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón, hermanas? Veamos lo que María había hecho. María, yo les dije, su misión había sido difícil. Ella lo había criado a su hijo, ella lo había alimentado, ella lo había cuidado, ella lo había amado y desde que nació, desde que era bebé, se le reveló que su hijo iba a causarle también un dolor muy grande, no por pecado, sino por el sacrificio que él iba a hacer para Dios y por nosotros. Hermanas, nosotros no sabemos qué viene en el futuro, pero sabemos que Dios está con nosotros y podemos aferrarnos a Él y a sus promesas. ¿Cuántas cosas debemos de guardar en nuestro corazón? Atesoremos lo que vivimos, hermana, los momentos felices que vivimos, las experiencias cristianas, la vida en familia. Atesoremos cosas buenas en nuestro corazón. No guardemos rencores, no guardemos enojos, no guardemos malos recuerdos. Pidámosle a Dios tener un corazón limpio, un corazón lleno de su palabra, un corazón nutrido en fe, para que podamos soportar en los días malos. Hermanas, María, ¿qué más hizo María? María crió a su hijo fielmente, como les dije, porque dice la palabra de Dios que a los 12 años ellos, conforme a las costumbres judías, llevaron a su hijo al templo. Y en el templo dice la palabra de Dios que él se les desapareció. Ellos pensaban, ya regresándose, que ya Jesús venía, pero Jesús no venía. Jesús se había quedado en el templo. Y dice que los sacerdotes de la ley estaban maravillados de él, de escuchar su sabiduría. Cuando María y José lo buscaban, dice el versículo Lucas 2:48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ella era una mujer, hermanas, como nosotros. Un hijo perdido, pues una angustia de madre. Pero a pesar de eso, dice que después él se regresó, les estaba sujeto y otra vez cuando repitió, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermana, yo quiero decirte algo de María. El hogar de María fue un hogar consagrado a Dios, porque Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, pero en su 100% hombre, él tuvo que aprender, así como nosotros, a alimentarse, a hablar. Aún las escrituras las tuvo que aprender. ¿Dónde aprendió las escrituras? En el hogar piadoso que tenía, aparte de lo que podía aprender en el lugar de culto, ¿verdad? Pero más que nada en el lugar piadoso que él tenía. Claro que con el conocimiento como Dios, pues podía tener una revelación más exacta de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tuvo mucho que ver la enseñanza de sus padres. Hermana, ¿qué más hizo María? María, hermanas, estuvo en el inicio del ministerio de Cristo. Cuando fueron las bodas de Caná de Galilea, ella estaba sirviendo y ella fue la que dijo a Jesús, oye, no tienen vino. Y Jesús dice que entonces ahí fue el primer milagro que hizo Jesús y el inicio del ministerio. Jesús va al ministerio, hermanas, un ministerio de más de 3 años. Y en ese ministerio María no podía andar con su hijo. María no podía andar atrás de él. Ella estaba en casa y él andaba como un predicador itinerante de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando la palabra de Dios, sanando enfermos, llevando consolación. María, tal vez le llegaban algunos mensajes, Jesús anda en tal lugar y esto es lo que está pasando, esto es lo que está haciendo. Pero ¿saben qué, hermanas?
Ella una vez fue a ver a Jesús y ella pudo ver que su hijo estaba completamente entregado a servir a Dios y el ministerio era mucho más importante aún que la vida familiar. Hermanas, ¿tenemos algún hijo que ha sido llamado a algún ministerio? ¿Lo hemos entregado al Señor? ¿O estamos queriendo a nuestros hijos nada más para nosotros? María no. Tuvo a su hijo y su hijo le enseñó que el ministerio y Dios era importante. ¿Qué más sufrió María, hermanas? María tuvo que sufrir la incredulidad de sus otros hijos. Fíjense lo que dice en este versículo. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Juan 7, creo, si no me equivoco. Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego dice un versículo que puede parecer triste, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermana, ¿te imaginas cómo se sentía María? María sabía que Jesús era hijo de Dios. María había vivido todas estas experiencias que ella guardaba en su corazón. Pero ahora los otros hijos, los hermanos de Jesús, no creían en Jesucristo. Tal vez para ellos era difícil ver que su hermano, que había vivido con ellos, ahora era un predicador, ahora era... No lo alcanzaban a entender. Hermanas, ¿te ha tocado ver esto cuando no hay una plena comunión entre tus hijos? Ella sabía la verdad, pero ahora miraba la incredulidad de ellos. No era algo fácil. Y llegó el día, hermanas, llegó el día de ver traspasada su alma. Terminó el ministerio de Jesús, los 3 años y medio aproximadamente que duró. En Juan 19 se nos narra que en la crucifixión todos los discípulos se fueron, menos Juan. Y las mujeres estaban ahí y María estaba ahí, viendo a su hijo derramar su vida, su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Ahí vio traspasada su misma alma, sintió el dolor angustiante de ver a su hijo agonizante. Pero ahí, en medio de esa situación tan difícil, hermanas, Jesucristo tuvo una muestra de amor y atención hacia su madre. Juan 19:26 dice, pero cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tal vez, aunque Jesús tenía otros hermanos, pero como esos hermanos no creían en él, tal vez él quería que alguien que ya era fiel a él pudiera atender a su madre, pudiera cuidar de su madre. Hermanas, qué bonito ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tener amor y cuidado por su madre hasta en los últimos momentos de la vida terrenal. María, hermanas, aunque sufrió una agonía tremenda, había guardado todas estas cosas en su corazón. Yo pienso que eso la fortaleció. Y después tuvo una bendita alegría. Supo que su hijo había resucitado, hermanas. Le llegó el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, la última mención de María la vemos en Hechos 1:14. Dice así, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermana, los hermanos se convirtieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, uno de sus hermanos fue el pastor de la primera iglesia. Hermanas, qué bendición es esto. María lo pudo gozar después. Pudo ver que todo se había cumplido. Ese Hijo de Dios que había venido al mundo había cumplido su propósito, salvar a este mundo, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. No fue una tarea fácil para él, tampoco para ella. No estoy hablando aquí que María tenga un mérito por nuestra salvación. No tiene un mérito por nuestra salvación. Ella solamente fue un instrumento de Dios que se prestó para hacer su parte, la parte que le correspondía. Nosotros también somos instrumentos, hermanas, en las manos de Dios. ¿Nos vamos a prestar para que Él haga su obra en nosotros? Podemos ver, hermanas, en María muchas enseñanzas. Podemos ver su ejemplo de madre abnegada, de madre de fe, de madre de servicio. Que Dios nos permita a nosotros ser así, hermanas.
ser abnegadas, ser de servicio, guardar cosas buenas en nuestro corazón, responder al llamado de Dios, entregar nuestros hijos al ministerio. Hermanas, espero que haya sido de bendición este mensaje de la palabra de Dios. Les amo. Dios les bendiga.